Gusto estar compartiendo en la tierra del comandante. Bueno, la tierra del comandante es toda la tierra, es todo el planeta, pero bueno, esta es la tierra originaria, esta es la tierra que lo vio nacer. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el esfuerzo de planificación que hizo nuestro comandante Chávez como líder de este proceso de transformación, cómo fue concretando el proceso de construcción de la nueva patria, de nuestra nueva república, utilizando no la técnica de planificación que la utilizó, pero creo que lo más importante de lo que tenemos que apropiarnos es del pensamiento estratégico de nuestro comandante Chávez, que es un pensamiento planificador. Eso es lo más importante. El Libro Azul es un hito, es digamos de los primeros documentos donde tenemos conocimiento y conciencia sobre lo que significaba la transformación que se nos estaba planteando. Y por eso tomamos esta ruta para analizar, digamos, la planificación en Hugo Chávez. La ruta que va desde el Libro Azul hasta el Plan de la Patria, con algunos elementos cruciales en ese proceso. Por delante, el concepto de proyecto. El concepto de proyecto es fundamental en el pensamiento estratégico. No hay posibilidad de producir una transformación si no lo concebimos como un proyecto. Aquello de que como vaya viniendo, vamos viendo, eso no nos lleva para ningún lado. Eso nos permite sobrevivir e ir hasta donde la corriente nos lleve. Pero cuando nos planteamos un proceso de transformación, el primer elemento es la idea de proyecto, ¿sí? El proyecto está concebido como una serie encadenada de situaciones, que es un concepto básico de la planificación estratégica situacional. Y aquí hago un alto para que no nos confundamos con cualquier planificación estratégica, ¿sí? Hay una cantidad de corrientes en la planificación estratégica que pasan camufladas perfectamente, y la gente te habla de la planificación estratégica, que es la corporativa, que es la de las empresas, que es precisamente la del mercado. Nosotros hacemos uso, y el comandante hace uso acá, y lo pueden verificar en el Libro Azul de nuevo, porque uno va leyendo el Libro Azul y depende desde dónde lo esté leyendo, ¿verdad? Uno a veces lo lee como instrumento inspirador de la transformación, o lo lee como un instrumento de coordinación de un proceso, o lo lee como un instrumento de planificación. Entonces, hoy yo se los traje para develarlo como un elemento de planificación. Y cuando nosotros vamos encontrando conceptos que corresponden directamente a la planificación estratégica situacional, cuyo representante principal en América es Carlos Matus, que fue ministro de Allende, y que vino a Venezuela precisamente cuando comenzó la dictadura de Pinochet. Se vino a Venezuela y dejó mucho de su saber y de su experiencia al haber sido parte del gobierno de Allende, la dejó entre nosotros. Tal vez no la supimos aprovechar suficientemente hasta que llegó el comandante y mandó a parar, ¿sí? Dice, es un proceso de signo profundamente transformador. No nos está hablando de un proyecto para tener el gobierno, nos está hablando de un proyecto para la transformación. Eso es un elemento distintivo, un elemento radicalmente diferente de cualquier proyecto del que nos puedan hablar, ¿sí? Nosotros llegamos incluso a un momento de reduccionismo tal de la noción de proyecto que casi que cuando hablamos de proyecto pensamos que es únicamente el instrumento para solicitar financiamiento. Bueno, eso es una arista, los proyectos sirven para eso administrativamente, pero el comandante Chávez, cuando nos habla de proyectos, nos está hablando del camino para la transformación. Nos habla de una situación inicial. Para algunas metódicas de trabajo, bueno, ese es el diagnóstico, pero resulta que no es nada más el diagnóstico. Cuando nos habla el comandante de la situación inicial, nos está hablando de la relación que hay entre el diagnóstico y los actores y las estructuras de poder que están presentes, la idea central, digamos, una profunda crisis histórica de naturaleza estructural. Nos está diciendo, no acepta reformas lo que está ocurriendo.
en la década de los 90. No es una reforma. Recordemos que para ese momento existía una comisión en la Cuarta República, que era la Comisión para la Reforma del Estado, que era justamente para enfrentar la enorme crisis y la enorme exigencia del pueblo venezolano frente a un sistema político que se caía a pedazos, y la respuesta que nos dan es crear la Comisión para la Reforma del Estado. Chávez nos está diciendo, no, el problema es transformar, no es reformar. La siguiente, por favor. Esto sigue siendo de Chávez. Dice, la estrategia de transformación del proyecto debe abarcar tanto el nivel fenoménico, fíjense las categorías que está usando aquí, el nivel fenoménico como el genosituacional. Este es un concepto durísimo, este es un concepto de una densidad enorme que todavía hoy los estudiosos de toda la teoría de la planificación situacional no logran aprenderlo, apropiarse de ese concepto, porque es un concepto de mucha densidad. De modo que cuando la gente decía que Chávez lo único que había hecho en su vida, yo no sé si ustedes recuerdan durante la campaña que sacaban que en el currículum de Chávez lo único que él podía tener para administrar era que había administrado una cantina en un cuartel. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Cómo lo descalificaban haciendo ver que no sabía nada, que era un improvisado, que no... esa improvisación que hacía Chávez no era una improvisación, era un movimiento táctico que creaba en el momento para resolver las dificultades que se presentaban, pero no era improvisación porque tenía claro cuál era el proyecto transformador sobre el cual estaba cabalgando. El Chávez estratega, el Chávez planificador, como decía Maigualida hace rato, nunca pierde la imagen objetivo de lo que está persiguiendo y por donde nos está conduciendo. Nos dice que el objetivo estratégico es a la situación futura de la realidad nacional, es un resultado del proceso histórico de transformación global. Esa sociedad solidaria, esa sociedad creada por nosotros mismos y desde nosotros mismos, no es un producto acabado, es el resultado de un largo proceso histórico de transformación. Por eso cuando la gente dice, no, nosotros no tenemos ningún socialismo, no, claro que no, estamos construyendo condiciones para el socialismo, estamos luchando contra las desigualdades que ha producido el capitalismo, pero todavía no hemos construido el socialismo. Tenemos elementos, tenemos los principios, los valores, las bases, los conceptos, y hemos venido cambiando las prácticas sociales, las prácticas políticas, pero nos falta un largo trecho. Y Chávez nos ponía desafíos, nos ponía objetivos y metas para cada periodo de la revolución. Recordemos cuando nos habla de los 10 objetivos estratégicos, cuando incluso su última locución, la penúltima, que es la del golpe de timón, nos está planteando nuevos retos para el periodo que se avecinaba. Y ahí él nos dice que hay que avanzar en la construcción de la nueva espiritualidad. Es decir, nos estaba diciendo, hemos venido resolviendo lo material, hemos venido avanzando allí aun cuando todavía quedan enormes deudas, hemos venido avanzando en la organización del poder popular aun cuando todavía nos falta mucho, pero tenemos que ahora incorporar otro eje de trabajo que es la construcción de la nueva espiritualidad, si queremos construir el socialismo bolivariano. Entonces aquí lo que nos está diciendo que es un resultado ese proceso, que pasa por la transformación global, donde las formas estructurales serán totalmente distintas a las imperantes en la situación inicial, de las que les hablábamos antes. El objetivo estratégico es la aspiración concebible, alcanzable dentro de un horizonte temporal definido. Estas son palabras de Hugo Chávez. Nos habla de un horizonte temporal. En la planificación es fundamental tener claro el horizonte temporal. Yo no puedo decir, bueno, vamos a planificar hoy una marcha. Y hacemos todo para planificar la marcha, pero no decimos cuándo es la marcha, dónde es la marcha, hacia dónde va la marcha, para qué es la marcha,
cuántos días va a durar la marcha. Entonces, el horizonte temporal en un proyecto es fundamental. Y él nos dice, el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años. Está hablando en el 91. Máximo de 20 años a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial, para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico. Nos dice, el proyecto admite la existencia de una región posible que trasciende el horizonte máximo definido, es decir, ubicada más allá del objetivo estratégico y que constituye la razón total del proceso. Llamaremos a esta región escenario la utopía concreta robinsoniana. Esto es muy importante porque nos está diciendo, es decir, vamos a transformar las estructuras de la sociedad venezolana, lo económico, lo social, lo cultural, lo político, pero más allá de eso, realmente de lo que se trata es de construir la utopía concreta robinsoniana, y eso es mucho más allá de los 20 años que se estaba planteando, mucho más allá del 2019, que no es poca cosa. Y dice, no es poca cosa lo que hemos logrado. Bueno, nosotros tenemos que saber que ha sido un paso gigantesco, que incluso el propio Fidel en muchas ocasiones le decía al comandante Chávez que él se asombraba que nosotros habíamos logrado más cosas en 10 años, en 12 años, que lo que la propia revolución cubana había logrado en 50. Así que no es poca cosa. Entonces, esa razón total es la utopía concreta robinsoniana. Y aquí nos trae la definición de utopía concreta. El mismo comandante Chávez nos dice, utopía concreta porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad. Es decir, el sueño de una patria solidaria, de una patria bonita, de una patria grande, o sea, se convierte en alcanzable en la medida en que nosotros podemos incidir sobre las leyes de la transformación situacional. Y es robinsoniana porque ya era vislumbrada por el maestro Simón Rodríguez, y nos cita a Simón Rodríguez cuando dice, no es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lugar donde esto se haga será imaginario como el que se figuró Tomás Moro. Su utopía será en realidad la América. Esperemos que el comandante nos dé su luz, pero lo vamos a lograr, ¿sí? Es América en lugar de esa utopía. Seguimos. Nos dice que el objetivo estratégico del Proyecto Nacional Simón Bolívar es un nivel donde se encuentra la razón de ser del proceso, o sea, ahí está la razón de ser del proceso, un estadio superior de sociedad donde los seres humanos puedan, y aquí cita, esta es de Simón Rodríguez, puedan consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos. ¿Qué es eso? Es la participación popular. Y evitar el padecimiento individual y social. Eso es de Simón Rodríguez también. Tal situación no puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad profundamente democrática y solidaria. Aquí nos está marcando no solo que queremos una sociedad, una patria nueva, una patria bonita, nos está diciendo cómo es. Es una sociedad solidaria, participativa, protagónica, esos conceptos ya están allí. El objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno, y más aún como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano, es decir, la democracia popular bolivariana, protagonismo de autogobierno. Dice, la sociedad existe para abrir los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas. Aquí está, detrás de esto está el concepto de movilización y de masa, ¿sí? Cuando, o sea, la masa inerte es, digamos, una fuerza que está allí, pero no construye, no transforma, ¿verdad? Lo que transforma es el movimiento de esa masa organizada, pero para que haya movimiento tienen que liberarse las fuerzas internas. ¿Cómo se liberan? Desde la conciencia, desde la organización, desde la formación, desde esos tres elementos se libera las fuerzas internas. Por supuesto está también lo material, pero lo material solo no libera.
Lo material solo nos puede hacer inclusive más sumisos y clientelares. Ahora, cuando lo material se realiza a través de la conciencia y de la capacidad de organización, movilización, participación, entonces estamos hablando de la liberación del pueblo. Para que salga de lo meramente individual, para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. Fíjense el modelo de sociedad que nos plantea el comandante Chávez, y que para nosotros es un compromiso, y preguntarnos todos los días desde lo que hacemos cotidianamente en nuestro nivel en cuanto y cómo se parece o no a eso que está allí y que está después plasmado en la Constitución. Seguimos. Bueno, el otro documento fundamental que, aparte de los que lee Maigualida, yo traje el de la Agenda Alternativa Bolivariana, y esto está sacado textualmente también de allí, por eso tan largo, ¿no? Dice, la Agenda Alternativa Bolivariana rompe con el fundamento neoliberal. Fíjense que ahí ya va directo a la confrontación con el modelo imperante en ese momento. Estamos hablando del 96, el libro azul es 91. Se revela contra él, derriba los estrechos y negros muros de la visión unilateral, fragmentaria y reduccionista para mirar en derredor y percibir la realidad en toda su magnitud a través de un enfoque humanístico, integral, holístico y ecológico. Sí, es un enfoque vital, es un enfoque centrado en la vida, no centrado en la materia, no centrado en la moneda ni en la economía. ¿Sí? Nos está hablando precisamente de recuperar el sentido humano. Él decía, queremos un humano que sea cada vez más humano. ¿Se acuerdan de esa expresión? Un humano que sea cada vez más humano. Un humano que sea cada vez más humano es un humano integral, ecológico, humanístico, holístico. Eso es un humano que sea cada vez más humano. La Agenda Alternativa Bolivariana ofrece una salida y echa las bases del proyecto de transición bolivariano. Fíjense que él aquí no nos dice que es del proyecto nacional Simón Bolívar, nos está hablando del proyecto de transición cuando saca la Agenda Bolivariana. Aquella en el corto plazo y en el mediano serán los motores para el despegue hacia el proyecto nacional Simón Bolívar, cuyos objetivos se ubican a largo plazo. Estamos viendo los plazos, corto, mediano y largo plazo, categorías muy importantes en la planificación. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, no, es que vamos a acabar con los empresarios corruptos, como que sí, eso puede ser un objetivo en el mediano plazo, pero no vas a acabar con ellos esta semana. Nos gustaría, pero pero no lo puedes hacer. Después nos dice que la agenda es bolivariana no solamente por ubicarse en esta perspectiva del futuro nacional a construir, en la perspectiva bolivariana, porque también enfoca la realidad internacional y se inscribe en el nuevo despertar continental que levanta esperanzas de justicia, igualdad y libertad desde México hasta Argentina. Al decir de Simón Bolívar, para nosotros la patria es América. Fíjense cómo están los planos de trabajo allí para el proyecto nacional Simón Bolívar, que él todavía nos dice que esta agenda no es el proyecto nacional Simón Bolívar en sí, sino que es una guía, una orientación para la transición. La siguiente, por favor. Y fíjense los objetivos que estaban contenidos en la Agenda Alternativa Bolivariana. Elevar en el corto plazo el nivel y calidad de vida de la población venezolana por encima del umbral básico constituido por el conjunto de sus necesidades físicas, alimentación, salud, vivienda, necesidades sociales como seguridad, integración, igualdad, libertad, necesidades culturales como educación, deporte, recreación, creatividad y necesidades políticas como participación y protagonismo. Y el segundo objetivo, contribuir a la reivindicación de nuestra independencia nacional y la reafirmación de nuestra soberanía. Fíjense que aquí está nuevamente
Maigualida lo citaba, los elementos constantes en todo el proceso de planificación y de conducción estratégica del comandante. La constante, la vida del pueblo, ¿verdad? Y la independencia nacional y soberanía. Esos son elementos constantes. Todo lo demás se va supeditando a estos dos elementos. Eso es crucial. Yo doy un salto gigantesco y me voy muy rápido, la siguiente, al plan de la patria. Antes de llegar al plan de la patria está, por supuesto, el plan de desarrollo económico y social de la nación 2000-2007, que es el plan que se aprueba justo después que el comandante es nuevamente electo presidente después de la constituyente, y es el plan, pero que Maigualida ya les habló de los elementos característicos de ese plan, como ese plan marca, coloca ante nosotros, para nuestro trabajo, categorías fundamentales que van transformando la conciencia y el modo de hacer política pública. Eso es otro rasgo importante que nosotros debemos resaltar. O sea, el comandante Chávez nos enseña y nos pone por delante la necesidad de transformar los modelos de gestión pública, ¿no? Y nos va empujando. Lamentablemente su obra no terminó porque tenía un muro gigantesco que es la estructura del Estado liberal burgués, ¿verdad? Esa estructura no permite transformar todavía el modelo de gestión, pero es indispensable, y el comandante nos va, digamos, esta manera como va abordando la gestión y la construcción de la patria y cómo eso se va expresando en política pública, en leyes, en elementos concretos del día a día, es un nuevo modo de hacer gestión pública, de llevar adelante la gestión pública. Cuando nosotros pensamos en nuestra constitución en el 99, que es lo que viene inmediatamente después de la Agenda Alternativa Bolivariana, ¿qué tiene la Constitución? Bueno, lo hemos estudiado todos. Bueno, nos define como una sociedad de participación protagónica, ¿verdad?, de un Estado de Derecho, de justicia social. ¿Y eso en qué se expresa? El contenido de la Constitución va avanzando progresivamente en todos sus 55 artículos, y va concretando esos elementos cuando amplía los derechos humanos del pueblo venezolano. ¿Sí? Aparecen derechos que eran impensables que nosotros pudiéramos tener, como los derechos ambientales, por ejemplo. Pero no solamente es que amplía los derechos, sino que amplía los sujetos de derecho. Sí, aparecen los indígenas, las niñas, los niños, los adolescentes, aparece la mujer, se visibiliza a la mujer dentro de la Constitución, que son los nuevos sujetos de derecho en la sociedad venezolana. Esos son expresiones concretas de lo que es una definición que está en el libro azul de la nueva sociedad, lo que nos promete en la Agenda Alternativa Bolivariana, que luego se convierte en su programa de gobierno o su programa electoral de gobierno, y lo que va manteniendo en toda su práctica permanentemente. En la Constitución nosotros vamos viendo todo el articulado sobre la participación, todo el articulado sobre seguridad y defensa, todo el articulado sobre lo que son los derechos sociales. Es decir, no hay un vacío en esos instrumentos. Y luego tenemos, él dice, el plan de la patria, parte de la idea de que de lo que se trata es de una transformación estructural. Nuevamente nos trae la idea de la transformación estructural o la transformación radical, como nos lo señalaba constantemente. Las transformaciones suponen avanzar a niveles cualitativamente superiores para nuestra patria, para lo cual es necesario cambiar las relaciones esenciales que definen el fondo del proceso histórico-social de Venezuela. Bueno, ¿cuáles son las relaciones esenciales? Son las relaciones con la naturaleza, son las relaciones con el trabajo, son las relaciones con el otro, ¿verdad? Son las relaciones con el Estado, son las relaciones con el resto del mundo. Esas son las relaciones. Sí, esas son las relaciones que deben ser transformadas para que realmente nosotros podamos ir avanzando en la creación de las condiciones para la construcción del socialismo. Y nos dice que el segundo plan socialista se dirigirá a continuar creando condiciones para pasar del capitalismo rentista al socialismo bolivariano. El plan de la patria
tiene carácter constitucional. Por una parte, cuando fue presentado como programa de gobierno, porque es un requisito para uno de los poderes del Estado venezolano, que es el poder electoral, que los candidatos deban presentar un programa de gobierno, ¿verdad?, en su aspiración electoral. Pero luego se convierte en ley, ¿verdad?, tal como está prevista en nuestra Constitución, de manera que tiene ese doble carácter. Pero además fue sometido a un proceso de legitimación, tiene una legitimidad que viene de las bases del pueblo, doblemente, porque viene, en primer lugar, porque fue su programa de gobierno, ¿verdad?, de manera que cuando la gente votó por el comandante Chávez, le estaba diciendo que sí a el programa que había presentado. Pero además, después, él nos da la orden de someter a consulta, nuevamente, el plan de la patria para enriquecerlo y para convertirlo después en el plan, en la ley plan de la patria. Fueron consideradas más de 10.000 propuestas hechas durante el proceso de consulta nacional. Esas propuestas se clasificaron, se articularon, se integraron y algunas de ellas pasaron a formar parte del documento ley que después aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, doble legitimidad tiene ese documento. Pero además tiene la legitimidad fundamental, que es un momento de síntesis del proceso revolucionario. Pero además, el plan de la patria aporta nuevas categorías a la planificación, y eso también es importante. Sí, hay un elemento que ha sido poco trabajado del comandante Chávez, porque hablamos de Chávez, el pensamiento económico de Chávez, el pensamiento pedagógico de Chávez, el pensamiento en salud de Chávez, pero resulta que el presidente Chávez es un metodólogo. En su pensamiento estratégico va elaborando nuevos modos de aproximarnos al objetivo. Y es un metodólogo, e incluso en la propia elaboración, en el propio diseño de los planes. Yo tuve el privilegio, en ese momento estaba en la responsabilidad de la vicepresidencia social, y los vicepresidentes nos reuníamos con él para discutir el plan de la patria. Y bueno, ustedes se imaginarán que para ese momento ya él estaba bastante quebrantado de salud, estaba muy esperanzado, pero acababa de ponerse las radioterapias. De manera que nos reuníamos con él, pero las reuniones largas, lo que hacía era, se colocaba un teléfono en altavoz y de ahí látigo. Sí. Un debate con nosotros, porque bueno, además esa capacidad pedagógica que él tenía, ¿cómo están entendiendo ustedes esto? ¿Por qué me están poniendo? No, eso no es un objetivo histórico, no sé qué, los objetivos históricos son estos, taca. Es decir, ahí hay un método de trabajo y hay una propuesta de método para planificar. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. La siguiente. El plan de la patria pasa de 700 objetivos después de la consulta a 836 como plan de la patria, distribuidos en los 5 objetivos históricos que son intocables, esos son los que nos definen como nación, 24 nacionales, 151 objetivos estratégicos y 656 objetivos generales. Se incorporan 4 metas macroeconómicas y 10 metas macrosociales, y se definen 16 sectores, 62 políticas sectoriales y 152 programas. No tenemos derecho a equivocarnos. No tenemos derecho a perder. Nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? Porque tenemos todo. Tenemos toda la bendición que como venezolanos significa haber tenido a Hugo Chávez entre nosotros, todas las enseñanzas que él nos dio, todo un hilo conductor en su pensamiento, en cada uno de sus escritos y en cada una de sus apariciones públicas. Tenemos un pueblo organizado, un pueblo amoroso, un pueblo que sabe lo que significó el paso de Hugo Chávez por acá, y además nos dejó esa carta de navegación que es el plan de la patria. No tenemos derecho a perderlo. No podemos avanzar hacia el futuro si no planificamos. No podemos caminar con un proyecto si no planificamos. Yo no puedo salir aquí a la calle e irme a caminar por toda la ciudad. Bueno, puede ser muy sabroso un día, pero pueden estar seguros que no voy a llegar a ninguna parte, ni por esa vía voy a construir una casa, ni por esa vía voy a sembrar maíz, ni por esa vía no. Si yo me quedo caminando
todo el día a ver qué va a pasar. No. Tengo que voy a sembrar maíz, a ver, tengo que saber cómo se siembra, dónde, cuándo, cómo, cuántas semillas, cuántos metros, de dónde va a venir el agua, quién me va a ayudar, cuándo lo voy a recoger, qué voy a hacer con ese maíz, ¿ok? Entonces, es un instrumento de previsión para pensar y crear futuro y que en consecuencia constituye una herramienta para avanzar con grados de libertad en pos de las transformaciones sociales. Eso, Matus nos dice mucho, nos habla mucho de los grados de libertad. Porque la planificación, tener un plan, el plan de la patria, no es un documento que nosotros vamos a aplicar mecánicamente y que ya todo está bien bonito, está resuelto. Lo que nos plantea es un enorme compromiso para ver cómo nos batimos en el terreno para lograr los objetivos de la batalla, los objetivos de la guerra. ¿Cómo logramos los objetivos de la guerra? Ese es nuestro plan, pero en el camino 1000 batallas. Y las batallas sí las tenemos que resolver día a día como se van presentando, sin perder el objetivo que está en el plan de la patria. En las líneas que daba el comandante nos decía, bueno, hay que convocar a los afines, hay que organizar la fuerza, hay que establecer los vínculos. Bueno, esa es la capacidad política. Tienes que tener la capacidad para movilizar recursos, y los recursos no son siempre dinero. Es decir, cómo conseguimos el autobús, cómo hacemos una toma en una plaza, cómo elaboramos una pancarta nosotros con las manos sin tener que mandarla a hacer en una imprenta, en una cosa de esa. Cómo es que entre todos hacemos un sancocho para poder aguantar el fin de semana toda la campaña. Cómo es que entre todos ponemos las hamacas o las cobijas para poder dormir todos amorochados. Eso es la capacidad de hacer acopio de los recursos necesarios para lograr el objetivo. Y la gobernabilidad es cómo podemos ir oteando el horizonte permanentemente para ver las tormentas que se aproximan, ¿verdad? Las tormentas y los tormentosos que se sueltan, y poder vencerlos a tiempo, podernos anticipar, poder definir las estrategias para neutralizarlos, para derrotarlos, para ganárnoslo para nosotros o para obviarlos. O si lo tienes que enfrentar e ir a un choque de frente, tienes que saber con qué fuerza lo vas a enfrentar. Y en eso el comandante fue un maestro. Un maestro. A veces uno no sabía por qué bajó un poco el tono y él estaba haciendo una medición de qué fuerzas tenía en ese momento para enfrentar la cosa. En cuanto a los objetivos históricos, esto es una reflexión mía que la comparto con ustedes. Es decir, su consecución se refiere a nuestra esencia como nación. Los objetivos históricos no son otra cosa sino lo que nosotros somos como nación. Si nosotros perdemos la independencia, si nosotros nos dejamos tragar por el capitalismo, si nosotros nos debilitamos en la posibilidad de conseguir el objetivo de transformarnos en país potencia, si dejamos de formar parte de un mundo multipolar, nosotros perdemos el sentido como nación, porque nosotros nacemos como nación justamente cuando nos liberan del yugo español, y eso no lo podemos perder, ¿verdad? La segunda independencia que la alcanzamos con nuestro comandante Chávez, o la segunda fase de la independencia con nuestro comandante Chávez, si nosotros perdemos eso, dejamos de ser nación. Entonces, los objetivos históricos tienen que ver con eso. Constituyen el fundamento y sentido general de la vida nacional. Se generan a partir de nuestra existencia como república soberana. Por eso el comandante nos dice, vienen desde lejos los objetivos históricos. Recuperan y redimensionan los objetivos de la independencia alcanzada por nuestro libertador. Eso es lo que hacen los objetivos históricos. La siguiente, por favor. Todo proyecto necesita viabilidad, porque se realizan en contextos de turbulencia política. Lo estamos viviendo. Yo soy de las que dicen que no es que tenemos una guerra económica y una guerra mediática, tenemos una guerra total. Una guerra total. Hay una investigadora mexicana que se llama Ana Esther Ceseña. Ana Esther Ceseña, yo se las recomiendo, ella es investigadora en geopolítica latinoamericana. Y ella dice que la estrategia actual del imperio norteamericano es una estrategia de espectro completo y de dominación total. Es decir, no hay un espacio de la vida que no quiera controlar el imperio, y no hay un territorio que no quieran tener arrodillado. Y
Y yo creo en eso. Entonces yo creo que la guerra económica es una manifestación de la guerra total. Sí. Y creo, es más, que están intentando avanzar a un nuevo modelo de civilización, que es un modelo totalmente deshumanizado. Todos iguales, vestidos igualitos, cortados igualitos, por eso la cirugía plástica, todos nos queremos parecer, todas queremos ser exactamente iguales, nos pintamos igual, nos vestimos igual, hacemos todo igual, comemos lo mismo, respiramos lo mismo, y lo que no han logrado es que pensemos lo mismo. Y entonces, fíjense ustedes que las guerras actuales arrasan con los símbolos culturales de las naciones. Bombardean objetivos culturales, las grandes bibliotecas, grandes monumentos, porque es una manera de romper con los referentes simbólicos que tienen los pueblos en su mente. De Internet han ido desapareciendo documentos del comandante Chávez. Han ido desapareciendo videos sobre el comandante Chávez. Uno pone Hugo Chávez y el mar y te cuesta, aparecen cosas, pero cosas sin mucha trascendencia, la noticia, pero los documentos, todo eso que estaba en Internet, que uno antes iba y sabía que estaba allí, han ido desapareciendo, porque se trata de unificarnos en un solo pensamiento, en una sola cultura. Entonces, esos son elementos que tenemos que hacerle seguimiento. Los objetivos del plan se encadenan y jerarquizan para atender los diferentes alcances, la viabilidad necesaria, que en interrelación coherente deben llevar a la transformación esencial que plantea la revolución. Seguimos. Bueno, los objetivos nacionales se derivan del mandato contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si traemos los objetivos históricos, y esos objetivos históricos se encuentran con los que están contenidos en la Constitución. Precisan la direccionalidad de lo que queremos lograr como país en este momento histórico. Garantizan el sentido general y la dirección hacia donde se está moviendo el proyecto nacional Simón Bolívar, el socialismo bolivariano. Vamos a la siguiente. Y el objetivo estratégico se diseñan para crear condiciones que le den viabilidad al plan. Consideran las decisiones que deben tomarse en el presente con sus implicaciones futuras con relación a los objetivos históricos y los nacionales. Es decir, lo que está contenido en los objetivos estratégicos tiene que contrastarse, interrogarse permanentemente con relación a los objetivos históricos y nacionales, para saber si realmente están contribuyendo a eso o se están alejando del sentido que plantean los objetivos nacionales. El modelo bolivariano, que nos lo dice el comandante, dice que los elementos conceptuales que forman el modelo bolivariano se identifican en una estructura perfectamente homóloga con el modelo robinsoniano. El comandante nos dio todas las herramientas, pero todavía estamos sufriendo. El plan de la patria, dicho por el comandante, es la actualización de la carta estratégica que habrá de guiarnos por la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI. Queríamos era recoger el sentido y la continuidad en el pensamiento estratégico del comandante Hugo Chávez, cómo se mantiene, simplemente acoplándose a las diferentes situaciones coyunturales, pero sin perder nunca el rumbo sobre aquello que se había planteado como construcción objetiva para el pueblo venezolano.